¿sí? O sea que en determinados bichos, efectivamente la evolución encontró la manera de que no haya cáncer, y como ustedes ponían aquí en la pregunta, en relación justamente con la cuestión de la longevidad también. Sí, una cosa interesante, que te hago una subpregunta antes de mandarte la tercera, era que habíamos visto que había un tipo de ratón sin pelo que sin embargo compartía la característica anticancerígena de las grandes voluminosas ballenas y paquidermos, digamos, elefantes. Y aparte otra reflexión más que pudimos llegar a ver también en lo que es la difusión científica o pseudocientífica también por internet. El tema de, claro, esta dinámica de reproducción celular estaría asociada a evitar el envejecimiento, que incluso para las pretensiones humanas aparece como el envejecimiento como una enfermedad superable, y precisamente por lo que encerraría. No sé si es demasiada ficción u optimismo pensar que podemos aprender del cáncer paradójicamente, el tema de la longevidad. Te hago esa pregunta antes de ir a la tercera, ¿no? Sí, está buenísimo. Bueno, veo que están muy informados, muy informadas. Tal cual, retomo esto que decís con una cosa que quedó picando de la pregunta anterior, que era el tema del contagio de las células. Efectivamente, la especie a la que haces mención es la rata topo, está la rata topo desnuda, y hay otro tipo de rata topo, que son bichos que, al igual que las ballenas, que los elefantes y que algunas especies de murciélago, se ha encontrado que efectivamente tienen muchos mecanismos moleculares para protegerlos del cáncer. Esto quiere decir que en distintas especies, e independientemente del tamaño, han aparecido este tipo de mecanismos de resistencia al cáncer. Y ahí aparece justamente una pregunta de si efectivamente entonces el cáncer y lo contrario a la longevidad, que es la senescencia, ¿no? Este mecanismo en el cual envejecemos y nos morimos, si efectivamente es algo inevitable, si efectivamente es algo necesariamente negativo, porque obviamente nosotros, pero particularmente dentro de este modelo occidental, capitalista, etcétera, tendemos a pensar la muerte como algo malo, como algo negativo, pero queda en pie o queda picando si efectivamente a lo largo de la evolución necesariamente el cáncer, necesariamente el envejecimiento aparece como una característica negativa. Y esto tiene que ver justamente con algunos trabajos que muestran que en algunas especies prolongar la vida, prolongar la longevidad, no necesariamente es bueno ecológicamente para que dejen mayor descendencia. Muchas veces prolongar la vida de un individuo puede atentar, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la supervivencia de las crías, por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay veces en que la evolución trabaja tocando tanto lo que tiene que ver con la longevidad o con la tasa de incidencia de cáncer, pero también con la capacidad de sobrevida de los individuos. Y lo último respecto de la primera pregunta, que tenía que ver con esto de la posibilidad de contagiar, como el cáncer en general está basado en mutaciones, esas mutaciones no se contagian, pero sí lo que ocurre es que en los tumores esas células tienen la capacidad de proliferar y dar lugar a células hijas que tienen esas mutaciones, pero además de eso tienen la capacidad de cooptar, ¿sí? De poner a trabajar a las células de alrededor, a células normales, para el propio tumor. Es decir, se pasa de considerar al tumor como una masa homogénea de células mutantes y se lo empieza a pensar como una masa heterogénea de células en donde están algunas células mutantes y toda una serie de células normales que han sido subvertidas y puestas a trabajar para el tumor, cooptadas, alienadas para trabajar para el tumor. Entonces no hay contagio, excepto en algunos casos muy extraños que se han conocido en las últimas décadas, en el perro y en el demonio de Tasmania, en donde se ha encontrado que efectivamente se puede contagiar el cáncer de un individuo a otro por la mordida, en el caso del demonio de Tasmania, y por contagio sexual, en el caso del perro, y ahí el tumor de un individuo puede saltar una especie de metametástasis a otro individuo.
Esto es algo que hasta hace poco tiempo no se conocía y que es realmente muy, muy extraño. Bastante interesante. Mira, dentro de 10 minutos se va a cortar. Te quiero dejar un poco descansar con Roxana con la siguiente reflexión. Nosotros como docentes estamos condicionados por el Renacimiento, lo que dio origen a la modernidad. Por supuesto, todo lo que luchó Galileo Galilei, Copérnico, Kepler contra la concepción de las apariencias y esa interpretación autoritaria que se daba de la Edad Media, tiene una herencia tremenda con lo que ha sido la lucha de muchos científicos a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y todavía XXI, en cuanto a las determinaciones per se de lo que podría llegar a interpretarse desde una convocatoria mucho más democrática de lo que es la intelectualidad humana alcanzada, ¿no? Con lo que es nuestro mandato de educar, ilustrar, ir por las pruebas, las demostraciones entre unos y otros, no importa los credos religiosos e ideológicos, de lo que es el avance de un patrimonio de la humanidad que es el conocimiento científico. En una disputa también con lo que es lo que tenemos como clase social, como trabajadores, con el capitalismo, de lo que es objetivo, de lo que es demostrable, de lo que aparece como algo que Mary Shelley, Mary Wolfenstein, pudo llegar a ser tempranamente criticando el positivismo cuando hizo su novela de Frankenstein, ¿no? Donde denunciaba que la ciencia creaba monstruos y que este sueño del hombre de ser Dios no era más que el sueño de la burguesía, por imponer una visión y un orden social que lejos era justo con la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Por eso estamos muy atentos a lecturas que tienen que ver con bibliografía como esta, ¿no? Que vos obviamente manejás, y otras tantas, como la de Richard Lewontin y estos marxistas norteamericanos que pretendieron criticar una visión determinista de la biología. Por eso, puede llegar a cortarse, después lo editamos. La tercera pregunta tenía que ver que si el cáncer tiene una base causal genética, ¿qué relación hay con la epigenética? Es decir, estamos hablando del medio ambiente y una demostración científica de que dos gemelos, que por ahí tienen la misma información genética, desarrollan en su vida manifestaciones diferentes de lo que son sus aptitudes, su personalidad, que es muy importante la subjetividad, que es algo que te tenemos reservado para preguntarte especialmente en tu concepción como intelectual e investigador biólogo molecular, porque, bueno, entendemos que hay una relación con la epigenética, es decir, que los medios condicionan los genes, la manifestación de los genes, a propósito de los alelos genéticos, en cuanto que se trata de mutaciones que contribuyen a la manifestación de determinadas patologías en el organismo, pero también la idea de que si estamos demasiado locos en cuanto a pensar que las terapias oncológicas pueden llegar a condicionar una información genética para algo que ningún oncólogo te admite, la cura, en términos de, como nos dicen muchos oncólogos, no, remisión no con un cáncer, a lo sumo cronificación. Y hemos visto, con la salvedad de que no hay que ser demasiado demagógico y mesiánico, ¿no? Ha habido remisiones. La verdad, más allá de que, bueno, un cáncer encapsulado, la verdad que tiene buen pronóstico, pero un cáncer con metástasis en los últimos años también empieza a aparecer como algo posible a frenarse. Más allá de las estadísticas que encontramos en internet que te dice, bueno, un promedio de expectativa de vida de tantos años, que es lo que más angustia a las personas que han padecido cáncer o lo padecen. Entonces, con esta salvedad que se puede cortar y nos podemos volver a conectar, te quería preguntar sobre el valor de la epigenética a propósito de terapias que uno recibe, hasta qué punto pueden llegar a condicionar la genética. Bueno, espero que hayas podido descansar, y a Roxanita Sí, no, está buenísimo. Está buenísimo. la No alertamos sé de la otra pregunta. Claro, no sé si arrancar ahora, que quedan 3 minutos, ¿qué dicen? A mí me parecería que sí, cualquier cosa se edita.
porque son Dale, 3 minutos preciosos, pero bueno, vos estás... dale, corta y cualquier cosa después retomamos desde ahí. Perfecto. Bueno, el tema de la epigenética es un tema que apareció, se instaló hace algunos años y que empezó a hacer furor, ¿no? Y tiene mucho que ver con el planteo del libro que vos mostrabas hace un rato, de Levins y de Lewontin, porque una de las cosas en las cuales ellos insisten más, y que es una de las cenicientas en general de la biología y de la ciencia en general, tiene que ver con el ambiente. El ambiente es una clave, una dimensión relegada en general en la biología molecular, en la biología, en la ciencia, en la medicina. Es algo que no aparece mucho. Después lo vamos a retomar justamente en relación con cuestiones vinculadas al modelo de producción actual, al capitalismo, etcétera, etcétera, donde claramente el ambiente juega un rol muy importante, ¿no? Sobre todo la contaminación del ambiente en lo que tiene que ver con el desarrollo del cáncer. Entonces la epigenética viene a ocupar un poco ese lugar de comunicación entre la genética y el ambiente. ¿Por qué? Hasta hace muy poco trabajábamos con el paradigma clásico de las últimas décadas, en el cual la información genética, la que se transmite, digamos, de célula a célula y de generación en generación, básicamente está codificada en nuestro ADN, en nuestros genes, ¿sí? Eso hace rato que se sabe que está asociado a cambios que se producen al azar. Es decir, las mutaciones son cambios que ocurren al azar y que en todo caso son seleccionados favorablemente, negativamente o quedan al azar, pero no ocurre aquello que Lamarck, un poco la parodia, la caricatura que uno hace de ese gran naturalista que fue Lamarck, esta idea de que la manera en que evolucionó, por ejemplo, la jirafa, fue estirando el cuello cada vez más, esforzándose por llegar a las hojas más altas de los árboles, y a lo largo de generaciones, esas jirafas tenían cada vez un cuello más largo, hasta llegar a la jirafa actual que nosotros conocemos, que tiene el cuello muy largo para llegar a las hojas. Esa hipótesis de Lamarck fue dada por tierra y quedó la teoría, digamos, más clásica vinculada a Darwin, en la cual las mutaciones ocurren al azar y luego son seleccionadas, ¿sí? Pero esto de la epigenética nos va a volver a traer a Lamarck, a esta posibilidad justamente de que haya cambios producidos por el ambiente y herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Ahora se está por cortar, pero si quieren lo retomo en un ratito.